Hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que me tiene con el corazón en la mano. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek ha explotado en el mundo del espectáculo. Y sí, amigos, estamos hablando de algo que nadie, pero nadie, esperaba. Para los que son nuevos por aquí o quizá no estén tan familiarizados con los nombres, permítanme presentarles a estas dos leyendas. Tuba Büyüküstün es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. La hemos visto brillar en producciones como Amor de contrabando, Sefirin Kazeta, y muchas otras más, donde siempre nos deja sin aliento con su actuación. Es una mujer de una belleza y elegancia natural, con un carisma que traspasa la pantalla. Sus ojos, capaces de expresar una gama inmensa de emociones, nos han hecho reír, llorar y suspirar a lo largo de sus icónicos papeles. Es una actriz que se entrega por completo a cada personaje, y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Su versatilidad, su profesionalismo y su innato talento la han convertido en un referente para muchas actrices jóvenes. Es, sin duda, una de las reinas indiscutibles de la televisión turca. Y Engin Akyürek, Engin. El galán por excelencia. Imposible olvidarse de su papel en Fatma Gül'ün Suçu, donde nos conquistó a todos con su interpretación. Un actor que es pura pasión, que te hace sentir cada emoción que vive su personaje. Su mirada profunda, su voz grave y su capacidad para transmitir dolor, alegría, amor y desesperación, lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Engin no solo es guapo, es un artista que se esfuerza por darle vida a sus personajes con una autenticidad y una profundidad que pocos logran. Su dedicación, su profesionalismo y su entrega a cada proyecto lo han catapultado a la fama internacional. Juntos han protagonizado la serie Kara Para Aşk, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras y, por qué no decirlo, en la historia de las telenovelas turcas. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltó de la pantalla a los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su historia de amor y venganza nos mantuvo pegados al televisor, y la conexión que tenían Tuba y Engin era palpable en cada escena. Kara Para Aşk no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, abriendo las puertas a las telenovelas turcas en muchos países. Así que si eres fan de alguna de estas dos estrellas, o de las series turcas en general, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia bomba, analizaremos todo lo que sabemos hasta ahora, y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque eso es lo divertido. ¿Están listos? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada de los chismecitos, noticias y análisis del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, empecemos con el drama. Resulta que el 23 de agosto de 2025, la noticia saltó a la luz como un relámpago. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, después de años de mantener una relación discreta y fuera del ojo público, han decidido poner fin a su relación. Sí, lo escucharon bien. Y la sorpresa fue mayúscula porque, nadie se lo esperaba. Digo, ambos son muy herméticos con su vida privada. No suelen hacer declaraciones, no publican muchas fotos en redes sociales juntos. Era una de esas parejas que manteníamos en la mente como un secreto a voces, una idea que nos gustaba, pero que no era una realidad confirmada, precisamente. Existían rumores, especulaciones, pero nada concreto. La discreción era su sello distintivo. ¿Cómo se enteró el mundo de esto? Pues los medios turcos, siempre al acecho, fueron los primeros en reportar la noticia. Al parecer, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la decisión fue tomada de manera mutua y amistosa. Sin embargo, los detalles son escasos, y eso, obviamente, solo alimenta nuestra curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de tanto tiempo decidieron separarse? ¿Hay un tercero en discordia? ¿Diferencias irreconciliables? El misterio es total. La información que se filtró fue limitada, dejando a los fans y a la prensa con más preguntas que respuestas. El secretismo que rodea sus vidas personales, sumado a su impacto mediático, hizo que la noticia se propagara como la pólvora. Lo primero que quiero destacar es la discreción con la que han manejado toda esta situación. Ni Tuba ni Engin han hecho declaraciones oficiales, ni han publicado nada en sus redes sociales al respecto.
Esto, por un lado, demuestra su respeto por su privacidad y su deseo de no convertir este momento en un circo mediático. Es admirable que hayan optado por la calma y la serenidad en medio de la tormenta mediática. Pero por otro lado, nos deja con más preguntas que respuestas. Nos dejan con ganas de saber. Esta falta de información oficial ha intensificado el interés y la especulación. Los fans, ansiosos por entender lo que ha sucedido, se aferran a cualquier pista, a cualquier rumor. Analicemos un poco las posibles causas de esta ruptura, desde mi humilde opinión y basándome en lo que hemos visto de ellos, y en la información que ha salido a la luz, claro está. Una de las teorías más populares es que simplemente la relación llegó a su fin de manera natural. Después de un tiempo las parejas evolucionan, cambian y a veces simplemente sus caminos se separan. Es una posibilidad y es completamente válida. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, por mucho que nos guste la idea. La vida es un río de cambios y las relaciones no son inmunes a ellos. El amor, como cualquier sentimiento humano, puede transformarse con el tiempo, y lo que antes era pasión y conexión, puede mutar en amistad, o simplemente en el fin del camino. En este caso podría tratarse de una decisión madura, fruto de una reflexión profunda y honesta. Otra posibilidad, que siempre ronda, es que hayan surgido diferencias en sus proyectos profesionales. Ambos son actores muy ocupados, con agendas apretadas y proyectos que los mantienen viajando constantemente. La distancia, lamentablemente, a veces puede ser un factor determinante en el desgaste de una relación. ¿Podría ser este el caso? Es una posibilidad, pero, repito, solo son especulaciones. La exigencia del trabajo de actores, la necesidad de viajar, de pasar largas temporadas fuera de casa, puede ser un obstáculo para mantener una relación. La distancia física, la falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de vivir el día a día juntos, pueden ir minando la relación, por mucho amor que exista. Y por supuesto siempre está la sombra del tercero en discordia. ¿Es posible que alguno de ellos haya encontrado el amor en otra persona? Es algo que como fans no nos gusta pensar, pero como seres humanos, sabemos que es una posibilidad real. Insisto, no hay nada que lo confirme, pero la mente humana es experta en crear historias. La posibilidad de una infidelidad, aunque dolorosa, es un escenario que lamentablemente existe en muchas relaciones. No podemos descartarlo, pero tampoco podemos afirmarlo sin pruebas. La especulación, en estos casos, es inevitable. Lo cierto es que independientemente de las razones, la noticia es triste. Tuba y Enjin formaban una pareja que a muchos nos gustaba, una pareja que parecía compaginarse a la perfección. Su química en pantalla era innegable y eso, de alguna manera, nos hacía soñar. Verlos juntos en Cara para Ask fue un regalo. Y por eso es difícil no sentirse un poco decepcionados o tristes. La idealización de las parejas de ficción, y el impacto que tienen en nuestras vidas, hace que las rupturas de las parejas en la vida real nos afecten de manera significativa. Ver a Tuba y Enjin juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, nos transmitía una sensación de felicidad y esperanza. Y ahora, esa esperanza se ha desvanecido. Ahora quiero hablar un poco de las posibles consecuencias de esta ruptura, al menos desde el punto de vista profesional. ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Será que vuelven a coincidir en algún proyecto en el futuro? Pues, a ver, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. No descartaría que en algún momento vuelvan a trabajar juntos, pero probablemente necesiten tiempo para sanar y recomponerse. La historia del cine y la televisión está llena de ejemplos de exparejas que han vuelto a compartir proyectos, a pesar de la ruptura. La madurez, el profesionalismo y la pasión por el arte pueden superar cualquier diferencia personal. Es muy probable que la prensa y los fans estén muy atentos a sus próximos proyectos. Cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier contacto con otras personas será analizado con lupa. La expectación es máxima. ¿Qué proyectos están planeando? ¿En qué se centrarán ahora? Veremos si esta situación repercute en su trabajo de alguna manera. El interés del público estará centrado en sus decisiones profesionales, en sus papeles, en cómo se desenvuelven en el trabajo. La curiosidad por ver cómo afrontan esta nueva etapa de sus vidas profesionales será enorme. En cuanto a sus vidas personales, lo único que podemos desearles es que encuentren la felicidad y el bienestar.
Que este sea un momento de crecimiento, de aprendizaje y de encontrar la paz interior. La separación, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos caminos, para descubrir nuevas facetas de uno mismo. Les deseamos que encuentren la serenidad, el amor y la felicidad en sus vidas. También quiero destacar que como fans es fundamental respetar su privacidad. No debemos acosarlos ni invadir su espacio personal. El respeto es lo más importante. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Y que tienen derecho a vivir su vida como deseen. La admiración por sus talentos no nos da derecho a inmiscuirnos en sus vidas personales. La privacidad es un bien preciado, y debemos protegerla. Y ahora, hablando de ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué piensan que pudo haber pasado? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Los leo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, discutir, debatir. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que la distancia fue un factor clave? ¿O tal vez simplemente el amor se acabó? Quiero saber sus opiniones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Sé que es una noticia fuerte, pero creo que es importante analizarla y comentarla. La verdad es que no es nada fácil digerir estas noticias, pero espero que este vídeo les haya sido útil y entretenido. Es una noticia que nos ha tomado por sorpresa a todos, y es normal que sintamos curiosidad, tristeza o incluso un poco de incredulidad. Pero como siempre, lo importante es el respeto y la empatía. En resumen, la impactante noticia de la separación de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek ha conmocionado al mundo del espectáculo. Las razones de la ruptura son aún inciertas, pero la discreción y el respeto que han demostrado son dignos de admiración. Es importante respetar su privacidad y desearles lo mejor en el futuro. Veremos qué nos depara el futuro para estas dos grandes estrellas. La noticia de su separación ha generado un gran impacto, y la expectación por sus futuros proyectos y sus vidas personales es enorme. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para Tuba y Engin. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más noticias del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.